Pensamos que nos pueden apoyar en lo que sería la parte de psicopedagogía y de prácticas, o sea, lo que sería la parte de los proyectos, ¿sí? Esos serían como los dos elementos, los dos trayectos formativos del mapa curricular que podrían ustedes ayudarnos. Entonces, si quieren, podemos ver el mapa. Bueno, tendríamos que ver también los programas. Ahorita ya con el grupo de matemáticas nos dimos cuenta a grosso modo de cuáles son los elementos que conforman el mapa y que estos elementos pues apoyan también toda la estructura metodológica que hemos venido trabajando para la construcción del mapa. Entonces estamos hablando de lo que podrían ser algunos de los trayectos formativos y lo que sería el trayecto verde, ¿sí? Que sería el de prácticas. Y tenemos que ponernos de acuerdo de cómo trabajarlo. Eso es ahorita lo que tenemos que hacer, es cómo lo vamos a trabajar. El chiste es que ustedes se sientan en donde se sientan más fuertes para que puedan aportar, porque sí se necesita tener pues conocimiento de en qué implica un proyecto o qué implica algunos de los desarrollos de los cursos que tenemos en el trayecto psicopedagógico. Entonces, yo creo que ahorita lo que podemos hacer es que en cada uno de los equipos ustedes nos anoten ahorita en un papelito, ¿no? Como para comentarlo, cuál sería su fortaleza, como para ver cuántos programas podemos desarrollar o podemos avanzar en el desarrollo de cuántos programas, que no haya repeticiones y tratar de cubrir lo más posible en el mapa, sí. Sí, y ya podremos ver si nos ponemos por duetos o por tercios. Sería muy importante, maestros, que dada la oportunidad en la que estamos en este momento, varios de nosotros nos interesara comentar el desarrollo de la práctica y los proyectos profesionales, porque esto requiere una construcción conjunta, porque requiere que nos imaginemos desde el perfil de egreso y las competencias genéricas, cómo pueden irse articulando práctica y proyecto. Esto es algo que hay que construir juntos y sí es muy importante que también vayamos dándole espacio, dosificación, avance. O sea, por ejemplo, en el primer espacio del primer semestre, observación y diagnóstico de la práctica educativa, cómo se lee, desde dónde se lee y cómo se articula con sus otros cursos de manera vertical. Al mismo tiempo, ¿qué posibilidad hay de generar proyecto y cómo lo vincularíamos de acuerdo al contexto que nos es cercano para avanzar, para construir y que se desarrollen otras competencias que creemos o consideramos que están ya en el planteamiento de las genéricas y también en las unidades de competencia que tenemos en las profesionales? O sea, esta articulación, que no es nada sencillo de hacer, es lo que requiere la elaboración del programa sintético y por esa razón creo que es un aspecto que hay que tomar en cuenta, construir juntos, imaginar cómo debe ser la evolución del primero hasta el último semestre respecto a la práctica y el proyecto. Es una idea en la que requerimos construir todos como grupo. Y por otro lado, sin duda habrá fortalezas, como ya mencionaba la maestra Claudia, respecto a que, bueno, a mí me parece que tengo experiencia en gestión y me gustaría aportar un programa sintético a algunas unidades de aprendizaje sobre gestión escolar y en particular gestión educativa, perdón, en el semestre quinto, supónganse, o que me interese evaluación. Son dos, la propuesta es que sean dos, la parte de amarilla, por así decirlo, que es el trayecto psicopedagógico, y la verde, que tiene que ver con la evolución, la construcción de práctica y proyecto simultáneamente hasta llegar al final de la carrera. Estas dos cuestiones creemos
permean la formación de la mayor parte de nosotros y podremos aportar. Sin duda que si hay algún curso en donde no puedo aportar, pues tengo que ser muy honesto y decir, en esto no siento que pueda yo generar el programa sintético. Pero si tenemos a las personas especializadas que pueden producirlo, adelante, porque eso nos da más fortaleza todavía. Al menos creo que podríamos elegir un curso cada quien y hacer la propuesta. Esa es un poco la explicación que yo aportaría, porque se trata de avanzar lo más que se puede en la elaboración de programas sintéticos, ¿verdad? Sobre todo entendiendo que tenemos una línea fuerte, ¿no?, psicopedagógica, que nos va a ir apoyando en la parte de preparación para la enseñanza y el aprendizaje, que es la parte azul. Entonces, pues nadie vaya a elegir optativa, ¿verdad? De momento, por favor. No, no es cierto. Bueno, eso es broma. Entonces, pues adelante, si hay alguna otra propuesta de organización, pues nos gustaría mucho escucharla para enriquecer y ponernos a trabajar. Esto nos va a llevar pues la gran parte de aquí hasta la comida y posteriormente a la comida. Entonces, sí es importante que cada quien asuma un curso, proponga un curso y ese sea su producción de esta tarde, ¿no? Cada uno, y se les ha pasado por ahí un formato para que haga uso de él, o bien en la computadora, abrir el que tienen ustedes en su digital y sobre él trabajar. Pero lo imprimimos con el fin de que ustedes lo tengan objetivo y vayan viendo las partes y los elementos que lo constituyen. Si quieren, vamos a revisar los elementos para que no tengamos duda de qué es lo que se está pidiendo en el formato. Vienen datos de identificación, nombre del curso, pues lo tienen ustedes en el mapa, semestre al que responde. Las horas la tienen en la parte de abajo del recuadrito, ahí tienen ustedes el número de horas, los créditos que están asignados y la clave evidentemente pues no la van a poner, ¿no? Eso ya será un acuerdo posterior. Trayecto formativo, en el mismo documento, o ustedes lo tienen aquí, recuerden nada más que es amarillo, psicopedagógico, y el verde es de práctica y proyecto profesional. Carácter del curso es obligatorio, optativo, en este caso pues vamos a elaborar lo que son los obligatorios. Fecha de elaboración, pues pongamos la fecha de hoy. Responsable del diseño, su nombre. Descripción general del curso. Si ustedes se fijan, los compañeros de matemáticas nos hicieron una descripción bastante amplia del curso. Pues en este caso, si ustedes cuentan con los elementos para hacer una descripción clara, precisa, tienen también lo que nosotros les mostramos ayer como un primer acercamiento, pueden o no coincidir con la visión que nosotros habíamos dado a algunos de los espacios formativos, pero eso les puede servir como de base. Sí sugiero que primero se haga un poco la referencia a las competencias del perfil de egreso, o sea, pasarse un poquito más abajo, para que pudieran revisar cuáles son las competencias del perfil a las que contribuye este curso, porque eso puede ubicar este curso y las unidades de competencia y luego ya la desagregación. Yo con franqueza lo que hago al final es la descripción general del curso, la hago al final justo después de haber revisado qué competencias toca y qué unidades de competencia en particular. Claro. ¿La maestra Luz tiene algún aporte en este mismo terreno? Yo quisiera hacerles una propuesta para el trabajo a partir de la matriz de consistencia. Si nosotros abrimos el documento de Word de la matriz de consistencia, porque a fin de cuentas toda la información está ahí, y le ponemos control V en el buscador de Word y ponemos el nombre de nuestra asignatura, del curso que nos interese trabajar, entonces el explorador nos va a ir llevando de contenido en contenido dónde está apareciendo el curso. Y desde ahí podemos leer la competencia profesional, el ámbito al que pertenece, la unidad de competencia. Hacemos un listado de todos los contenidos y ahora sí, con base a la experiencia de cada quien y al nivel de primaria decimos, pues me parece que falta esto. Yo creo que todos coincidimos con que este documento es esencial para poder armar los cursos. Entonces, si usamos este primero, le ponemos control V. Y por ejemplo, a mí me interesa ambientes de aprendizaje. Nada más le doy buscar y me va a ir señalando, bueno, este es un poquito diferente. No, aquí está. Desde aquí me está señalando ambientes de aprendizaje. Entonces, cada vez que aparezca el curso ambientes de aprendizaje aquí señalado,
tengo todas las unidades previas, aquí están todos los contenidos y entonces yo puedo ir seleccionando con por ejemplo, qué contenidos considero yo que se relacionan con ambientes de aprendizaje. Hacer un listado de contenidos y tengo la relación con qué competencias, con qué unidad de competencia, qué tipo de saberes. Cuando recupere toda la información desde ahí, es como hacer un filtro. Entonces puedo decir, sí son suficientes, son insuficientes, hay que agregarles más porque ya depende de la experiencia de cada quien. Pero lo mismo se puede hacer con todos los cursos. Y así estamos dándole respeto a la matriz de consistencia y no armando un curso desde la iniciativa personal que a lo mejor modificaría todo. Esa es mi propuesta. Sí, todo el mundo, o sea, es una muy buena sugerencia, creo que les puede ahorrar tiempo en la búsqueda y les logra agrupar, como buscar un buscador rápido del curso que tienen y el tipo de competencias y unidades de competencias que pueden desarrollar junto con los contenidos. Recuerden lo que comentó la doctora Ofelia en respecto a los contenidos. Estos sería interesante concebirlos más como conceptos abarcadores, más amplios y no temáticos, porque si no correríamos nuevamente con el problema de estar tratando como a nivel de asignatura. Entonces tratemos de ser un poquito más abstractos y reunirlos en conceptos más abarcadores para que no haya este problema de atomización del conocimiento, que sería como un punto importante en no caer en eso. ¿Sí? Entonces, bueno, déjenme volver a poner por acá el programita, ¿dónde andaba? Bueno, después las unidades de aprendizaje que ustedes consideren que va a tener el curso, que ese ya sería como en pocas palabras el desarrollo del curso. Recuerden tomar como base las unidades de competencia y las competencias. Y también tienen, tal y como comentaba la maestra Laura, tienen también las competencias genéricas. O sea, ahorita si no se las abro rápido para que nos acordemos de ellas, de las competencias genéricas, para que ustedes lo tomen en cuenta. Aquí tenemos las competencias genéricas, nada más es para recordarles: usa su pensamiento crítico y creativo para la solución de problemas y la toma de decisiones en su contexto profesional, gestiona información utilizando recursos informáticos para favorecer el aprendizaje autónomo, participa en proyectos mostrando capacidad de organización, creatividad, toma de decisiones e iniciativa, actúa con sentido ético en su ejercicio profesional, aplica sus habilidades comunicativas, relacionales y colaborativas en diversos contextos. Y la desagregación de las competencias genéricas se las voy a enseñar para que ustedes la vean también. Aquí están las competencias genéricas y evidentemente muchas de ellas no tienen conocimientos factuales, se van más por aspectos conceptuales y procedimentales y evidentemente actitudinales. Entonces, esta es la desagregación también de las competencias genéricas para que ustedes las puedan tomar en cuenta. Aquí, por ejemplo, en la parte de metodológica, habría que ver esto de usar mapas mentales, mapas conceptuales, selecciona información, jerarquiza preguntas, sintetiza, analiza situaciones de experiencia, ¿sí? Entonces, bueno, aquí están también las unidades de competencia relacionadas con las competencias genéricas. Entonces, bueno, también como para que lo tomen, sobre todo en lo que es la parte procedimental. Estas son las genéricas y es la desagregación de las genéricas que les pueden servir para la parte procedimental, para la parte evaluativa y para la intencionalidad del curso, para que no nos perdamos y volvamos como a una visión ajena a lo que estamos trabajando de competencias, sino tenerlo muy presente. Antes de comenzar, la maestra Lourdes quiere compartir con ustedes una información. Parece que hay cierta inquietud de cómo hacer llegar la información, lo que se ha trabajado en esta sesión a todas las escuelas normales cuando las distancias son muy grandes. Entonces, a ella se le ocurre compartir la experiencia que tienen en Veracruz y, bueno, tienen ciertos elementos de infraestructura y de red y de internet que igual pueden posibilitar un acercamiento a la información de lo que se ha generado hasta aquí. Entonces le voy a dar la palabra a la maestra Lourdes e inmediatamente después procederemos a ver los avances de la descripción de los programas para
que veamos dónde estamos teniendo mayores dificultades, tratar de resolverlas y de a lo mejor hacer algún tipo de escrito, algún tipo de apoyo que permita acercarnos de mejor forma a la elaboración de los programas y hablar el mismo idioma. O sea, todo acercamiento al conocimiento y a la elaboración y a la creación de algo pues es difícil. Entonces creo que nos tenemos que poner de acuerdo en también cómo entender esto de los programas, hasta dónde llegar, con la aportación de la maestra Luz, que también fue muy valiosa, pues ya vimos que cómo podíamos integrar las unidades de competencia y las competencias profesionales y los saberes y los tipos de saberes. Entonces, bueno, eso fue un gran aporte y el chiste es que veamos más o menos cómo estamos como para la elaboración de los programas. Ya tenemos también los perfiles, la maestra Carmen los va a revisar y seguramente ella se pondrá en contacto con ustedes para más adelante. Entonces, le dejo la palabra a la maestra Lourdes. Gracias, compañeros. Como algunos de ustedes saben, yo trabajo en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana y estoy temporalmente comisionada en la Dirección de Educación Normal de mi entidad. Por eso es que tengo algunas posibilidades y oportunidades que algunos de ustedes no tienen por el hecho de estar solamente en una institución y no poder tener poder de convocatoria para comunicarse con el resto de sus escuelas. Entonces, por eso es que me atrevo a compartir con ustedes esto que estamos haciendo en mi entidad, porque me parece que tenemos que sumar esfuerzos y que estamos compartiendo la misma preocupación de cómo hacer llegar la información que se está generando de la manera más rápida posible y funcional a todas las escuelas normales, ya que somos el representante de cada entidad. Esta es la página de la Dirección de Educación Normal de Veracruz. Como ustedes ven, hay aquí una de las ventanas que dice reforma curricular. Aquí nosotros solamente depositamos todos los históricos, los documentos históricos, hasta el último. Aquí tenemos el último, aquí que nos dieron la primera reunión, desde que comenzamos. O sea, todo el antecedente, digamos, está aquí. Con el fin de poder ir avanzando hacia el conocimiento y sobre todo meter a nuestros compañeros en este nuevo discurso de la reforma, generamos esta página virtual. Entonces, que forma parte de un encuentro, al que llamamos Encuentro Estatal de Educación Normal, que tuvo una fase presencial, en el que tuvimos el honor de contar ahí con la maestra Bataller, y aquí cualquiera puede entrar como invitado. Nosotros no teníamos la posibilidad de generarlo como un foro, que nos hubiera gustado, pero no teníamos la capacidad. Así que solamente lo abrimos como página y lo que estamos haciendo es generar actividades y materiales de lectura y de consulta para que los compañeros tengan la posibilidad de ir conociendo. El primer material son los modelos innovadores en la formación inicial docente, que es el libro con el que nosotros arrancamos justamente, ¿no? Hicimos ahí una pequeña sinopsis y pues nos fusilamos aquí la actividad que nos hicieron hacer aquí y la montamos ahí. La segunda es una conferencia del doctor Díaz Barriga y preguntas generadoras a partir de la misma conferencia. La tercera ya se va hacia enseñanza situada de Díaz Barriga, y luego les proponemos alguna actividad. O sea, y así se va. Llevamos 6 apenas. La siguiente es otra sobre rúbricas de Díaz Barriga y la 5 tiene que ver con la naturaleza de las competencias de Ángel Pérez Gómez. Y la sexta son las competencias transversales, un documento sobre competencias transversales. Estamos trabajando sobre la séptima, pero bueno, lo que quiero decirles es que seguramente que en cada estado estarán pensando cómo hacerle. Entonces yo quiero compartirlo con ustedes porque no tiene caso que nos dupliquemos, en todo caso habría que sumar esfuerzos, ¿no? Entonces, si les sirve a ustedes, yo lo pongo a su disposición. La página, como ustedes ven, es densef.gov.mx. Ese es el de la página, y quisiera también aprovechar para darles a conocer a ustedes la otra opción, que es de academias. Ahorita que estamos pues terminando prácticamente el curso
escolar y que vienen otra vez los nervios para el examen de ingreso al servicio. Bueno, nosotros tenemos academias interinstitucionales que son academias estatales, con representantes de todas las escuelas normales. Entonces tenemos una por cada una de las licenciaturas que ofertamos en el estado. Entonces lo que hicimos es, a partir del temario o de la guía de estudios que les entregaron a los egresados del año pasado cuando presentaron su examen para el ingreso al servicio, lo que hicimos fue una antología. Y entonces aquí nosotros lo que hacemos es recuperar. Bueno, aquí empezamos con un video de Irma Fuenlabrada a propósito de pensamiento matemático y de Emilia Ferreiro a propósito de la lectoescritura, y después empieza la antología que viene organizada tal como viene el examen de ingreso al servicio por áreas y subáreas. Ahí lo ven ustedes, y todos son las lecturas que vienen recomendadas. Son las del año pasado, no garantizamos que vaya a ser el mismo temario este año, tal vez haya guía de estudios, tal vez no lo haya, no sabemos, pero bueno, ese fue la lógica que seguimos para la construcción de esta página, y pusimos todos los materiales que se han generado en la reforma, ¿sí?, hasta ahorita. Entonces, lo mismo lo pongo a disposición de ustedes. Tenemos 2 colegiados, el de español y matemáticas, que por supuesto que se pegan al programa de fortalecimiento del desempeño de los estudiantes. Desde aquí se puede ir, a los colegiados de español y de matemáticas, y también pues son materiales de estudio. Nos lleva directamente aquí con algunas de las actividades propuestas desde la comunidad, y está la liga que nos lleva directamente a la página de la DGESPE para la generación de reactivos, ¿no?, que ahora ya los tenemos en disco también, por cierto. Bueno, vienen algunas otras lecturas, materiales de consulta. Lo pongo a consideración de ustedes y a su disposición, compañeros. Muchas gracias. Dirección de Educación Normal de la Secretaría de Educación de Veracruz. Vamos a pasar a la exposición de lo que lleven, de los avances de los programas, y trataremos de ir ajustando las dificultades, o sea, de ir viendo qué dificultades, reconociendo primero, dejen ordenar, reconocemos dificultades, aclaramos esas dificultades y hacemos propuestas de solución. Entonces ya los 3 momentos bien identificados, bien puestos. Nos tocó la primera materia del primer semestre del nuevo plan de estudios, que es Historia de la Educación Básica en México. Está ubicada en el primer semestre, está planteada en 2 horas con 2.5 créditos. El trayecto formativo es formación psicopedagógica y el carácter del curso es obligatorio. En la descripción general del curso, de manera global, es un curso semestral de 2 horas, por lo que los temas o contenidos se centrarán en el estudio de las instituciones destinadas en lo que actualmente se denomina educación básica y o población en edad escolar, ya que aquí hay una cuestión en el conocimiento histórico. No podemos denominar educación básica en etapas anteriores a las formas en que se desarrollaba la educación, a las normas y directrices que regulaban su funcionamiento, en lo posible la vida cotidiana de la institución. La finalidad es desarrollar un pensamiento histórico que le permita al estudiante explicar los factores, causas y o consecuencias de los cambios que ha sufrido la educación básica en nuestro país. Es una revisión panorámica que le permite hacer las distinciones entre las diversas maneras o formas de abordar la educación, métodos, contenidos, prácticas, infraestructura, mobiliario, castigos, profesión, etc. Ahora, aquí hay un problema en la estructura general del curso. Tradicionalmente la historia nacional se divide en las épocas: prehispánica, colonial, México independiente, etcétera, etcétera. Aquí una propuesta puede ser que sean 4 unidades y la división sea por siglos, pero ahí tendría que ser ya una discusión con la gente que se dedica a investigar el conocimiento histórico. Las unidades de competencia que están implícitas en este curso es: reconoce cuáles son sus responsabilidades, reflexiona sobre su actuación profesional, reconoce el proceso a través del cual se ha desarrollado la profesión docente, selecciona las fuentes y analiza la información para resolver problemas.
prácticamente en el ámbito 5, compromiso y responsabilidad con la profesión. Y tal y como aparece en los documentos que nos entregaron nuestras coordinadoras, de ahí se destacan algunos de los contenidos factuales, conceptuales, procedimentales y actitudinales, que obviamente ya las personas que se dediquen a elaborar este programa habrán de precisar y seleccionar. Por ejemplo, las factuales son todas las que aparecen subrayadas, como el artículo 3º constitucional, el perfil profesional, la historia de la profesión docente, y los valores como la colaboración, honestidad, responsabilidad, etcétera, ¿no? En los conceptuales, pues de alguna u otra manera se liga lo que es las obligaciones, los valores, la ética, el perfil profesional, la práctica docente, etcétera. En los procedimentales, la búsqueda de información, por ejemplo, y esta parte del diario del profesor, análisis reflexivo de la práctica docente, en la medida que haya textos de primera mano que les permita a los alumnos analizarlos con una perspectiva histórica y que les permita interpretar o tratar de comprender por qué en ese momento se ejercía una práctica profesional docente de esa manera y no de otra. Y el último punto de las actitudinales son las que aparecen nada más en el primer párrafo, que es la observación, participación, respeto y responsabilidad. Básicamente es un primer avance. Obviamente las orientaciones didácticas tendrá que ir hacia la indagación hemerográfica, la lectura de documentos, y en sugerencias de evaluación, bueno, pues reportes de indagación y la investigación hemerográfica. Entonces, la complejidad del contenido al ser histórico implica que pues, los historiadores determinarán qué conocimiento histórico será el que se tenga que plantear en este primer curso. Bueno, esa es una primera parte. En el caso de nosotros que estuvimos trabajando una propuesta con la dificultad de tratar de centrar el contenido en un tiempo de 2 horas a la semana, que ese es un problema bastante complicado, se puede ir por una revisión básica o por una revisión profunda o simplemente temas, como viene estructurada en temas selectos de la pedagogía, que solamente abarca temas que no tienen una cronología, sino más bien se revisan en sí mismos como componentes de una temática general. Lo primero que hicimos fue revisar esta concordancia entre las unidades de competencia. Encontramos que corresponde las unidades 1, 2, 4 y 8, creo que encontramos los apartados. Y lo que agregamos nosotros en los factuales fue historia del sistema educativo nacional, que no aparece en el 1. Y entonces, en ese sentido, bueno, la sugerencia es que ahí se complemente, igual que en el 4. Y en el caso de los conceptuales, en el número 4 también sugerimos que aparezcan las etapas sociohistóricas de la formación docente. Aquí aparecerían 2 elementos esenciales, el de la historia del sistema de la educación, el sistema educativo nacional, y el otro componente es el de la historia de la profesión. Es decir, a partir de esos 2, entonces se intentaría buscar cuáles son los temas más afines. Eso sería en lo que se refiere al ámbito, que serían los agregados que se podrían sugerir. Yo creo que va a pasar en varias de los cursos cuando se diseñe, entonces hay que hacer los cruces. Ahora, en cuanto a nuestro avance del programa, ya lo mencionó el maestro Enrique, del encuadre que tiene en lo general. Nosotros en la descripción del curso de la manera general nos fuimos por la visión macro, que es un poco revisar el desarrollo histórico de la educación en México, considerando desde la época prehispánica hasta el final del porfiriato, el apartado de la revolución y las transformaciones en la actualidad. Lo que sí sería muy importante es ver en la parte valoral que el alumno normalista se reconozca como sujeto parte de la historia, si se revisa el papel del docente en la historia de México y la relevancia que adquiere en la profesión dentro del sistema educativo a través de su conformación hasta nuestros días, que es este paso de la visión del siglo XIX de un docente apóstol hasta una idea moderna de la profesionalización, que a lo mejor no le corresponde totalmente a la materia, pero sí podría verse a través del proceso histórico. Eso depende del corte que vaya a tener, si se manejan por cronologías o por puntos focales de cada una de las etapas,
o se revisan por modelos. Bien, aquí de hecho la primera revisión que hacíamos es que una de las fortalezas del anterior plan era cómo estaba estructurado, digamos, estos contenidos. Desde luego estaba en 2 cursos que ahora aparecerían en uno. Eso le veríamos cierta debilidad, y porque nada más, como ya lo dijo el maestro, serían 2 horas. Entonces analizábamos que esta es una de los cursos que tienen mucho peso fundamentalmente para fortalecer la identidad por la profesión. El hecho de reconocerse como sujeto en la historia, creemos que es un aspecto que fortalece la identidad con la profesión de enseñante. Entonces, por eso es que consideramos que ya en el tiempo está algunas situaciones. Habíamos considerado también que como descripción del curso sería pertinente o 2 cosas: aumentar el horario del curso o proponer una materia optativa que pudiese ser en los mismos términos educación básica de la entidad, como una materia que viniese a completar, porque insisto, consideramos que es muy importante estos contenidos para el fortalecimiento de la entidad por la enseñanza. Sabemos que está un grupo fuerte de historia trabajando este aspecto y consideramos que este curso sí debe tener un enfoque sobre los nuevos tratamientos de la historia, bueno, ya no tan nuevos, pero que sí de la historia, de la nueva historia, que posibilite situar al estudiante, al futuro maestro, en una nueva visión de la historia, que abandone fundamentalmente ese viejo tratamiento de la historia de bronce, ¿no? Y consideramos entonces que sí debe de quedar claro que la necesidad actual de ver la historia es verla desde nuevas formas que están ahí en la historia, en la nueva historia. Que bueno, ya esto es un enfoque que viene en Europa trabajándose desde mitad del siglo pasado, pero que en las investigaciones, particularmente la educación, se ha venido desarrollando durante los últimos años. Hacemos algunas sugerencias, digamos, iniciales de unidades de aprendizaje, considerando lo que ya había dicho el maestro Ernesto. Primeramente, la consideración de la época prehispánica, la educación durante la colonia, la época independiente, génesis del sistema educativo nacional, el porfiriato, la revolución hasta la creación de la SEP y la educación en la época actual. Ese, así como que es un desglose de los temas fuertes, quizás habría que ubicarlos dentro de ciertos modelos. O sea, actualmente se trabajan, por ejemplo, para el siglo XX se trabaja el modelo populista, el modelo desarrollista y el modelo modernizador, que tienen una gran referencia para el análisis histórico de la profesión de maestro en México, ¿no? Entonces, ahí claro que nos falta un poco de consistencia por el tiempo en que se ha hecho este análisis. Y algunas ya empezamos con las orientaciones didácticas. El curso contribuye con algunos elementos y herramientas como historia oral, genealogías, historia local, que permitan al estudiante reconstruir la historia con las características, con sus propias características como el espacio, el tiempo, la periodización a partir de temáticas educativas. Y algunas fuentes de consulta que rápidamente se nos vinieron, las que tenemos así más próximas, ¿no? Desde luego Arnaud, Mila Davazán, que sus últimos trabajos sobre historia de la educación en México son actuales, un poco la orientación hacia la nueva historia desde Michel Certeau y de, bueno, faltaba ahí, nos falta uno, ¿verdad? Y nos faltaba uno también, bueno, nos falta por ahí algún. Luz Helena Galván, que es reconocida dentro de la historia de la educación, quizás la más reconocida en México, de Adolfo Gili, que tiene unos, que incluso ya desde el plan anterior tiene una presencia muy importante, Luis González y González, Ernesto Meneses, que también es un clásico, y algunos sobre lo que es específicamente la temática nacional, como Rafael Ramírez, sobre el magisterio rural. Digamos que estas así son nuestras primeras
aproximaciones desde lo que este momento nos dio. Muchas gracias. Bueno, comentaba yo aquí un poco en corto que tiene un cierto parecido con el de Educación para el Desarrollo Histórico de México, lo cual, bueno, es bastante lógico y qué bueno, ¿verdad?, que recuperemos justamente esa mirada. A mí me parece interesante la postura, la posición que se asume desde las diferentes unidades de competencia analizadas, reconocer ambas, aglutinarlas, tratar de trabajarlas en las unidades correspondientes de aprendizaje. Y también, bueno, la bibliografía muy actualizada que ustedes también ya tienen, ¿no? Y recuperando las dos cuestiones. Obviamente yo creo que habría preguntas y habría que abrirlo hacia el auditorio un poco para los maestros que quizás han impartido en este terreno algún curso, ¿no? Para un poco abrirlo al debate, al diálogo. No sé si hay alguna pregunta, ¿no? Más que nosotros digamos es correcto o no es correcto o es el adecuado, ¿no? Sino tratar de ver si ustedes lo ven con pertinencia, si va cubriendo las unidades de competencia o no. Guardando la distancia, pero en relación a problemas contemporáneos de la educación básica, que es el que yo intenté hacer algo, mi pregunta sería, ¿cuál es la razón de que un docente en formación lleve este espacio? Lo pregunto porque muy probablemente a partir justo de lo que nos están señalando encontráramos la esencia y la razón de, sobre todo cuando lamentablemente le hemos quitado filosofía e historia y muchas cosas a la formación. Entonces, si esta es la oportunidad, yo me lo pregunto, porque igual problemas contemporáneos de la educación básica, pues sería como ¿para qué? Vuelvo otra vez a decir, más allá del ejercicio de checar las unidades de competencia y encontrar ahí una razón, sí, y yo creo que eso permitiría justo irse a las 2 horas y a entender para qué están llevando la historia. Esta idea de para qué, a lo mejor lo que está faltando hacer más visible, que lo tenemos en el concepto y en la comprensión, pero que no sabemos cómo plasmarlo en las unidades de aprendizaje, son esta integración del saber, el procedimiento y lo actitudinal en situaciones más problemáticas, más cercanas a la problematización que nos lleve al cumplimiento de las unidades de competencia. Creo que ahí es donde está la principal dificultad. Todavía estamos haciendo como separaciones muy fuertes, que a lo mejor en determinados problemas o en determinadas situaciones pueden ser válidas, pero que creo que el esfuerzo fundamental es justamente trabajar estos núcleos integradores para que se vea realmente un trabajo por competencias. Un poco, si interpreto bien lo que dijo Georgina, de ¿y para qué? No es por el cumplimiento de las competencias, sino es en el sentido de la movilización de los saberes. O sea, si volvemos a la definición de Perrenot en cuanto a competencias, como la movilización de saberes, de procedimientos, de actitudes, de momentos, etcétera, 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 para la solución de problemas, ¿cuáles serían los pivotes problemáticos que podrían dar sentido al manejo de la información, a ejercicios complementarios? Cuando yo les decía que revisaran las competencias genéricas, es porque me parece que ahí los procedimientos y los lineamientos que se dan en la desagregación podían servir de pretexto para abrirnos un poco la mente en cuanto a los procedimientos a seguir para plantearlos como unidades de aprendizaje. O sea, es como ligar la parte más metodológica y de procedimiento a las unidades de aprendizaje en estos posibles unidades. Entonces, ¿qué problemáticas nos permiten? A lo mejor es cuando estaba diciendo Enrique, a lo mejor podríamos ponerlo por siglos. Entonces yo decía, bueno, ¿habrá algún tipo? No soy historiadora, pero se nota, no es cierto, pero me gusta mucho. ¿Habrá alguna manera de trabajar verdaderamente por siglo la problemática de la historia de la educación básica, porque además es historia de la educación básica? O el hecho de que sea de la educación básica es un pretexto que a mí me parece que es un buen pretexto. ¿Por qué? Porque no tengo que hablar de la historia, sino qué papel ha cumplido. Por ejemplo, a mí se me ocurrió una pregunta como esta:
¿Qué papel ha cumplido la educación básica en las diferentes épocas? En el siglo tal que, ¿cómo era la educación básica? ¿Había educación básica? O sea, eso sí me va a permitir comprender mi educación básica de hoy en día y puedo movilizar los saberes, los procedimientos y las actitudes en función de esa problemática. No sé si soy clara en lo que estoy intentando expresarles. Yo creo que eso entiendo por unidades de aprendizaje, ¿no? ¿Cuáles serían estas problemáticas o temas? No sé, a lo mejor no necesariamente tienen que ser problemas, pueden ser proyectos o pueden ser temáticas o preguntas generadoras, ¿no? Yo hablaría de preguntas generadoras, me mueven más las preguntas generadoras, que relacionen y que me lleven al cumplimiento. Por ahí, en alguna de las mesas, cuando estuvimos revisando qué era los avances que tenían ustedes, me decían, es que ya le encontré por fin, que justamente en la de Ana María, ¿no? Ustedes decían, ya le encontré por fin que ahorita estoy yendo de regreso, estoy encontrando ya la unidad de competencia y cómo a partir de qué actividades y procedimientos voy a volver a la unidad de competencia y a la competencia profesional. Yo así es como lo veo, pero como ya llegó Felia, ella nos va a sacar de todas nuestras dudas sin ningún problema. Entonces, te voy a decir más o menos cuál es la historia. La historia es que hemos intentado avanzar en los programas y checando un poquito lo que vamos haciendo, todo va muy bien, hay una idea de la unidad de competencia, de las competencias, etcétera, etcétera. A la hora de bajar a unidades de aprendizaje, entramos en conflicto porque o lo trabajamos temáticamente o lo estamos trabajando. Entonces, yo lo había entendido, pero no sé si estoy en lo correcto desde tu óptica, que tenían que ser como problemas generadores o como preguntas que pudieran detonar los saberes que están puestos como acompañantes de las unidades de competencia. Entonces se me ocurría a mí, esto puede ser por preguntas o por temas. Yo me acercaba en una de las mesas y le decía, bueno, y entonces en problemas, ¿no? Problemas de la educación, problemas contemporáneos de la educación básica, pues imagínate la cantidad de problemas que no te pueden generar ahí, y todos esos a lo mejor los puedes ir ordenando en ciertas unidades y agrupándolos de acuerdo a las unidades de competencia. El planteamiento que está haciendo Claudia es el planteamiento correcto, ¿sí? Tendríamos que ver qué situaciones, qué problemas, qué preguntas serían las que nos permitirían organizar muchos de los elementos de contenido que están asociados a las unidades de competencia, ¿sí? Y que nos permitan resolver el planteamiento que la propia unidad de competencia está haciendo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, bueno, creo que es la posibilidad más pertinente, la que corresponde mejor al enfoque por competencias. El riesgo que corremos cuando pensamos en temas es regresar a la propuesta tradicional, ¿sí? Yo me pesco un libro, un buen autor y me traigo el temario con el que se desarrolló ese trabajo, ¿sí? O por la inercia con la que también nos estamos desarrollando después de que hemos trabajado algún tiempo en algún curso, pues yo me voy a traer los temas que ya conozco, ¿sí? Si ustedes revisan el conjunto de saberes que estaban asociándose ayer a las unidades de competencia, se van a dar cuenta de que la lógica de los cursos es un poco diferente, ¿sí? Que no son temas exclusivamente relacionados con, por ejemplo, en el caso de algunas pareciera que así es. Por ejemplo, en la historia de la educación básica, pareciera que yo estoy trabajando exclusivamente con una secuencia a partir de la cual se ha desarrollado la educación básica en el país. Para eso yo no necesito un curso, ¿sí? Ese es un pedacito, ¿sí?, de un tema que puede ser relevante en función de cómo lo vamos a asociar a cierto tipo de situaciones que se están presentando, por ejemplo, en el sistema educativo. ¿Por qué estamos… ¿Por qué está la educación básica en nuestro país en este momento así? En función de toda una trayectoria histórica.
pero siempre en función de lo que estamos tratando de lograr en la unidad o en las unidades de competencia, ¿sí? Algo que comentábamos el día de ayer es que esto no es lineal, ¿sí? Que yo puedo tener en un curso varias unidades de aprendizaje que pueden pertenecer a distintas unidades de competencia, que pueden pertenecer a distintas competencias y que van a corresponder también a distintos tipos de saberes, ¿sí? Decíamos, en algunos casos a lo mejor predomina un tipo de saber, ¿sí? Por la propia naturaleza de la unidad de competencia que estamos atendiendo, ¿sí? Y una forma de relacionarlo sería esta idea de generar preguntas, de identificar problemáticas, de identificar situaciones que nos permitan integrar todo ese conjunto de saberes, ¿sí? Si ustedes se encuentran, por ejemplo, como este otro que comentaba Claudia, de problemas contemporáneos, ¿sí? Los problemas contemporáneos de la educación y de la educación básica son múltiples y no son solamente de la educación, ¿sí? Son problemas sociales, económicos, políticos. Eso nos obliga a tomar temas, ¿sí? O a analizar situaciones que tienen que ver con problemáticas mucho más abiertas que las solas que podíamos identificar en el sistema educativo, ¿sí? Las explicaciones tienen que ser de otra naturaleza y de una naturaleza mucho más integral y mucho más integrada, ¿sí? El problema de los nombres de los cursos a veces nos va a llevar a las temáticas pues con las que estamos más familiarizados, ¿sí? Entonces, en ese sentido también a lo mejor vamos a tener que buscar denominaciones de cursos que respondan mejor a la intención que tiene cada uno de estos cursos, ¿sí? Que es integral, que es integrada, que es inter o multidisciplinaria, que es problematizadora, que es reflexiva, etcétera, ¿sí? Entonces, ese es el reto de este tipo de propuesta curricular, ¿sí? Porque de la otra manera hemos hecho todo un esfuerzo de análisis, de identificación de funciones, de qué necesita en este momento el profesor para responder a retos nuevos, como todo lo que comentamos el día de ayer, para regresar a tema 1, la pedagogía en el siglo XIX. Y siguiente unidad de aprendizaje, la pedagogía en el siglo XX. Y el siguiente tema, la pedagogía de Paulo Freire, ¿sí? No tiene sentido. Entonces, es parte de esta lógica encontrar estas formas de problematización que nos lleven a cumplir con la unidad de competencia o las unidades de competencia con las que estemos trabajando, ¿sí? Entonces, sí, los nombres de los cursos pues tienen también esa dificultad eventualmente que tendríamos que encontrar una mejor forma tal vez de denominarlos, ¿sí? En algunas instituciones lo que se van a encontrar, por ejemplo, es aprendizaje y desarrollo social del niño. No es tampoco como pegando cosas, ¿sí? Pegando temas que se puede resolver, sino encontrar esta denominación que realmente dé cuenta de este esfuerzo de integración que estamos haciendo en las competencias y que después se va a ver también cuando trabajen con propuestas metodológicas como el método de casos, como el aprendizaje basado en problemas, ¿sí? Como el método propio de proyectos, sin que esto quiera decir que estemos descartando otras formas de trabajo como la clase tradicional. Va a tener su función, pero no sería el mejor medio para lograr competencias, ¿no? Ayer, si se acuerdan, veíamos en los supuestos básicos del enfoque de competencias, el primero, que las competencias no se enseñan, ¿sí? Entonces, esta aportación que el profesor puede hacer en términos de información sobre cualquiera de las temáticas es un elemento, ¿no? Tiene que ver con los saberes factuales, con los saberes conceptuales en general, sí, pero tendría que estar complementándose con los otros tipos de saberes y eso sí nos lleva a un planteamiento distinto de cada uno de los cursos con los que estemos trabajando. En algunas propuestas curriculares basadas en competencias, lo último que se propone son los contenidos. Claro. ¿Sí? Tenemos la competencia, su derivación,
tenemos sí identificados los saberes, pero después lo primero que vamos a proponer es cómo los vamos a evaluar, ¿sí? ¿Cuál va a ser mi evidencia de evaluación? Después, ¿cuáles son mis criterios de desempeño para cada una de esas evidencias, a partir de las cuales yo voy a verificar que ha logrado las competencias, las unidades de competencia? Después tendría yo la metodología de aprendizaje y de enseñanza, y estamos hablando primero del aprendizaje y luego de la enseñanza, y al final tendría yo los contenidos. ¿Por qué? Porque todo este conjunto de elementos lo que me van a permitir es depurar contenidos, ¿sí? Como decían en la mañana, queremos meter todo en cada uno de los cursos y no hay tiempo que nos dé para eso, ¿sí? Entonces, lo que nos permiten también las competencias y todo el proceso de derivación es ir acotando los contenidos, ¿sí? Aquello que efectivamente necesitamos, venga de donde venga, de las disciplinas, de las metodologías, de las teorías que se necesiten para cubrir la competencia, las unidades de competencia, ¿sí? Estamos acostumbrados a la lógica inversa. Primero proponemos los contenidos y luego vamos a ver cómo los resolvemos, ¿sí? Aquí lo último es con qué contenido es que yo puedo lograr todo esto en función de la metodología que voy a utilizar, de los criterios de desempeño, de las evidencias que estamos proponiendo para lograr las competencias y sus derivaciones, ¿sí? Sí, entonces, bien. ese es un ejercicio muy útil, ¿sí? Yo tendría que ver en este ejercicio que hacemos de lo general a lo particular, si me puedo regresar de lo particular a lo más general y ver si existe efectivamente consistencia del contenido con la metodología con las evidencias con las unidades de competencia y las unidades de competencia con la competencia, ¿sí? Ese es un ejercicio de coherencia, de consistencia curricular que en este tipo de propuestas pues se hace con mucha frecuencia. Yo hago la derivación de lo general a lo particular y luego me regreso, ¿sí? Si no encuentro contradicciones, es que yo puedo avanzar en ese sentido. ¿Sí? Ok. Entonces, Georgina, te pediría, como para ligarlo con lo de historia, si quieres tú, y ver que sí puede ser interdisciplinario y mucho más problemático entre historia de la educación básica, que a mí me parece que el hecho que sea de la educación básica sí le da todo el sentido a ser trabajado por competencias, porque es fundamental que el maestro sepa las diferentes problemáticas que ha habido a lo largo de la historia y las identifique como para ver fortalezas, debilidades y aporta al sistema educativo mexicano. O sea, me parece muy importante. A ver, el curso es Problemas Contemporáneos de la Educación Básica y les narro un poco cuál fue mi ejercicio, ya que llegué hasta el final y precisamente por eso hace rato comenté lo que dije. El curso está en el segundo semestre, 2 horas, créditos 2.5, trayecto de formación psicopedagógica, curso obligatorio. Y lo primero que hice fue referirme a expertos en relación con problemas de educación básica y para mi suerte encuentro un texto de María de Ibarrola que se denomina Educación Básica Ampliada para Todos, Problemas y Asuntos Pendientes. Y precisamente en él, ella, antes de hacer una relatoría de 8 problemas, señala que, les leo un poquito de lo que ella plantea al inicio: la aspiración de que toda la población de los países latinoamericanos logre la educación básica, en particular las nuevas generaciones, fue una constante a lo largo del siglo XX. A principios de la década de los 90, la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos y varias reuniones organizadas por diversos organismos internacionales, financieros y educativos impulsaron de nueva cuenta esa aspiración, planteando un giro radical de la noción de otorgar escolaridad primaria a toda la población. Se pasó a la noción de satisfacer necesidades básicas de aprendizaje. Con base en esto me voy a lo que propuso Luz, checo todo lo que tiene que ver con las unidades de competencia y ahí mi sorpresa es que lo que está planteado tiene que ver con el ámbito 3, evaluación, y con el ámbito 4, promoción para el aprendizaje.
En el ámbito 3, se establecen como unidades, establecen niveles de desempeño para diferenciar el desarrollo de competencias, y entonces ahí me empezó a brincar. Diseña evidencias de producto, desempeño y conocimiento para verificar el logro de las competencias, y luego interpreta los resultados de las evaluaciones estandarizadas para sustentar ajustes curriculares y estrategias. Con base en eso, me pareció que el sentido fundamental del espacio podría contribuir, entre muchas cosas, a interpretar resultados de evaluaciones estandarizadas. O sea, vamos, con eso será una base para hacer lo que sigue, pero esta era una cosa importante. Y luego, a lo que todavía no llego, dice, previene y resuelve situaciones de conflicto en la escuela. Entonces, con base en esto y a partir de los conocimientos y las cosas que aquí se proponen, entonces me voy con María de Ibarrola y llego a 5 asuntos. Todavía están a nivel de asuntos, todavía no alcanzo lo que estaba diciendo ni la doctora ni por supuesto Claudia. Entonces, ¿qué plantea María de Ibarrola? Plantea grupos de población sin acceso a oportunidades de escolaridad. Ese es un problema. Otro, el abandono escolar entre quienes logran iniciar su escolaridad. 3, la calidad de la escolaridad desde la insuficiencia y precariedad de insumos materiales elementales hasta el bajo rendimiento promedio en las pruebas internacionales de desempeño. Simplemente con ese problema ya estaba yo conectada con una de las unidades de competencia. 4, pertinencia, calidad y equidad, así lo puse, versus rezago escolar y nuevas demandas y exigencias económicas, sociales y culturales de la globalización. Y último, el incremento del promedio de escolaridad no disminuye los problemas de inserción social y laboral. Este último planteamiento me hace ver que la manera de plantearlos y como los tomé de María de Ibarrola me significaba cambiar redacciones. Es muy distinto hablar de grupos de población sin acceso a oportunidades de escolaridad a como se plantea el último. El incremento del promedio de escolaridad no disminuye problemas de inserción social y laboral. Esa ya es una afirmación actual. Entonces dije, madre, entonces esto hay que plantearlo de otra manera. Y entonces ahí sigue volando el asunto de la violencia. Eso me obliga como primer acercamiento a explorar más para conectar eso, porque es claro que es un problema y en este país más. Y entonces me voy a la descripción del curso y hasta donde pude dije, es un curso que producto del análisis permitirá a los futuros docentes acercarse a los principales problemas de la educación básica a partir de la opinión de diversos especialistas nacionales e internacionales. Me parece que este curso, segundo semestre, debería de permitir que los alumnos ya descubran el IPE de la UNESCO, que la UNESCO tiene una gran cantidad de organismos, que esos despiden una gran cantidad de estadísticas y demás, que hace el INE, o sea, colateralmente o paralelamente o adentro del negocio de la competencia tendría que estar esto. Esta capacidad, justo por lo que dice, interpretar resultados, pero no solamente los resultados de PISA, sino lo que los expertos señalan. Habría que desarrollar más todo lo que son los elementos de conocimientos, pero ya porque ya le estás dando un enfoque específico Sí. al programa. Sí. Entonces yo creo que está bien. A mí me parece que está bien trabajado, no sé, Ofe ahorita nos va a dar la Y opinión, luego pero pensé bien. otra cosa al final, después de que las oí a ustedes y justo después de que escucho a la doctora con mayor razón, lo que puse ahorita, pero falta todo un desarrollo ahí, es que podría pensarse, dije, en un diseño, esto no existe, o sea, si me escuchara el doctor Díaz Barriga diré, ¿de dónde te sacaste esa marihuanada? Puse diseño tipo Zoom, es decir, de rasgos de aula, buscar explicaciones más amplias que contribuyan al diseño de políticas públicas para la educación básica. Es decir, el profe tiene unos datos, tiene que mirarse ahí y luego tendría que ir subiendo para entender, porque si ahorita lo llevo a la gran rollo de la de acá, va a decir, ¿qué es esto? Tengo la más remota idea de deserción y de abandono, y de que hay más cuando es un imberbio de segundo semestre. Entonces me parecía que había que hacer el ejercicio de llevarlo a datos de aula, o ahorita que escucho a los compañeros, datos de su estado, que eso me parece espectacular, que es muy distinto el Distrito Federal a lo que está pasando en alguna población rural concreta a lo que pasa en la ciudad. Y entonces dije, creo que eso es otro ejercicio, y si es así, con estos problemas cotejados ya desde otro lugar, el planteamiento
tendría que ser, con lo que acabo de escuchar de la doctora, pues a lo mejor más en la línea de hacer una soltada bárbara como esta, del incremento del promedio de escolaridad no disminuye los problemas de inserción social y laboral, y traducirlo a datos concretos de una escuela o de una entidad, y de ahí llevarlo a interpretar otros asuntos. O sea, lo que tú decías, Claudia, cómo detonar, y bueno, ahorita lo acaba de señalar la doctora, ahorita caí no en temas, son problemas de la educación básica, esa es mi ventaja, ¿no? Pero de ahí a cómo hago que eso se vuelva un asunto problematizador, que lo haga indagar, ¿verdad? Y luego me brincaron una bola de conceptos que dije, híjole, mi obligación también sería irme en red a ver si en el diseño curricular existen esos conceptos. Me brinca abandono escolar, me brinca calidad, me brinca rezago, me brinca pertinencia, calidad y equidad, e inserción social y laboral, por lo menos en este discurso. Entonces habría que ver si esos conceptos corresponden a este espacio o le tocan después, y entonces yo como amarro, o si me tocan a mí, después cómo se siguen amarrando, ¿no? Ahí me quedé. Bueno, voy a empezar por los conceptos que estaba señalando al final. Esos conceptos en sí mismos ya son problemas. Digamos, el abandono, ¿qué me permite ver el abandono? ¿Sí? Me permite ver situaciones sociales, económicas, situaciones de marginación, de pobreza, cuestiones que tienen que ver con acceso a la educación, me hacen ver trayectos, me hacen ver muchísimas cosas, ¿sí? Entonces, es distinto eso a hablar de conceptos sobre planeación, ¿sí? O conceptos sobre calidad educativa, ¿sí? Entonces, la idea de esos temas, que son en sí problemas, que en sí son donde yo puedo encontrar casos para trabajar de una manera integrada, me permiten ver elementos conceptuales, ¿sí? Me permiten ver procedimientos, técnicas, métodos para la medición, por ejemplo, de la deserción, ¿sí? Del abandono, trabajar con las estadísticas internacionales y con las estadísticas locales, me permiten hacer muchas cosas. Esa es, digamos, la búsqueda que tendríamos que hacer. Estábamos comentando con las maestras y me distraje un poco de lo que estaba comentando, porque ellas están pensando la diversidad, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver la diversidad con la globalización? ¿Sí? ¿Por qué estamos hablando en este momento de diversidad? Porque estamos hablando de atención y de respeto, ¿sí? A la diversidad, porque estamos hablando de tolerancia, porque eso tiene que ver con un fenómeno que no se circunscribe a la escuela, ¿sí? Que tiene que ver con un fenómeno que está ocurriendo en el mundo, ¿sí? Y que nos obliga a entrar en cierto tipo de interacciones sociales, ¿sí? Que dan lugar a reconocer que hay una pluralidad, diversidad de sujetos, de culturas, etcétera, ¿sí? Y eso que tiene que ver con la situación en las escuelas, ¿sí? Entonces, es otra mirada de un fenómeno que podemos ver muy chiquito, ¿sí? A ver, ¿cómo vamos a entender la diversidad? ¿Qué tipos de diversidad encontramos en las escuelas? ¿Sí? No, pues que tenemos niños indígenas y que tenemos niños pobres y no sé qué, ¿sí? A ver primero por qué estamos hablando de diversidad y después entrar a ver cómo desde lo educativo tiene que atenderse, ¿sí? La diversidad no solamente como un problema de necesidades educativas especiales, ¿sí? Sino como formas de convivencia social también, ¿sí? Entonces veamos aquí, bueno, pueden hablar desde la globalización, pueden hablar de la lucha de los marginados, ¿sí? Y eso me lleva a cuestiones que tienen que ver con política también, ¿sí? Entonces, ese es el tipo de mirada, diríamos, que tenemos que ver ahora en los cursos y en lo que pudieran ser sus contenidos. Este ejercicio que hicieron de los saberes que ayer les decía, tratemos de agotarlo. ¿Por qué? Porque si nosotros definimos esas preguntas o esos problemas o esos núcleos problemáticos, ¿sí? Esos se van a resolver con muchos de los saberes que tenemos ahí, ¿sí? Entonces, eso nos permite ir agrupando saberes y construyendo los cursos, ¿sí? Yo creo que lo que tendríamos que hacer es tratar
de salirnos de la forma en que tradicionalmente hemos armado los cursos o nos han dado los cursos ya armados, ¿sí? Ver desde qué otras miradas mucho más amplias, mucho más integradas es que podemos analizar los diferentes temas que están implícitos en cada uno de los cursos, ¿no? Es como descubrir qué hay adentro de los cursos, ¿sí? Y eso cómo nos permite lograr las competencias y todo esto, ejercicio que hemos estado haciendo de derivación, que finalmente son resultados que estamos tratando de obtener con los estudiantes de las normales. Recuperando un poquito el ejemplo y lo que ahora acaba de decir Ofelia, me parece que el trabajo que tenemos todos los que desarrollamos en este momento, este trabajo de programas, intentamos hacerlo, es como efecto de una doble articulación, una de problematizar lo que ya sabemos sobre ese espacio que se llama de alguna forma, pero dar sentido a ese espacio, como en este caso yo escuché con Georgina, es muy importante. O sea, dar sentido al espacio en función de una trayectoria de logro de competencia, pero también del perfil de egreso. ¿Qué requiere hacerse para ello? Yo me pongo a pensar que primero familiarizarse pues con un grado de profundidad suficiente de la matriz de consistencia. O sea, ¿cuántos ámbitos hay? ¿Qué unidades de logro hay? Como que leer un poquito, releerlo, para entonces articular, ¿no? Un mapa mental tal vez, un mapa conceptual de cómo está armado, ¿no? Cómo está la estructura detrás de lo que yo voy a proponer en ese espacio curricular, que no está aislado, justo es un punto de articulación dentro de un trayecto. Eso por un lado. Por otro lado, ya que estamos un poco buscando el sentido, pues lógico es que no podremos evitar desde nuestra postura subjetiva decir cuáles son mis referentes desde donde yo veo conocimientos previos, experiencias de aprendizaje o referentes como lo hizo ahora Georgina. Me voy, busco qué textos me pueden ayudar, encuentro Ibarrola, creo que es un referente, me voy por allí y empiezo a descubrir un interior de contenidos conceptuales. Ahora, ¿cómo no quedarse en la parte conceptual, sino trascender hacia la parte de preguntarse de lo conceptual o acerca de lo conceptual? Que yo creo que ese es el siguiente paso, que tú estás en esa elaboración y qué bonito. Y en ese sentido otra vez es recuperar lo que ahora yo escuchaba sobre cómo no ser tradicional cuando siempre hemos hecho programas pues en ese mismo tenor, en ese mismo esquema, ¿no? Y yo creo que el formato que ahora tenemos, pues con todo, tendremos que ser autocríticos, también es tradicional. Entonces, ¿cómo salirnos un poco del esquema y del formato para avanzar hacia darle sentido, problematizar? Yo estaba ahorita pensando en eso, yo decía, ¿qué puedo ofrecer? ¿Qué puedo opinar? Y lo que puedo opinar es que una forma que a mí a veces me funciona para decir, le va a tocar el curso fulanito de evaluación curricular X o Z, es como hacer este mapa conceptual. ¿Qué puedo preguntarme acerca de ese espacio de conocimiento que ya se sabe, pero hacia dónde puedo acercarme de lo que no se sabe todavía o de lo que está todavía próximo a develar? ¿O qué es lo que está ofreciendo cuestiones de coyuntura, ¿no? De cosas que no están todavía resueltas, como lo que es falta de equidad, lo que es abandono, lo que es deserción, estas estadísticas que no bien a bien manejamos todos y que a lo mejor un estudio comparativo chiquito, ¿no? A ver, voy a proponer una situación problemática sobre comparativos respecto a países que han obtenido las mejores evaluaciones en los últimos años y por qué, y cuáles son las características de sus maestros al interior, no sé, estas preguntas que también pueden generar estudiantes, futuros maestros que indagan, que contrastan, que cuestionan para que descubran cosas. Entonces, perdón, me parece que es muy buen avance, pero que también tendríamos que cuestionar si ese formato nos amarra, busquemos otro, ¿no? También proponer, si por ahí sentimos que no dice o que no es la palabra descripción o estructura, bueno, ¿cuál podríamos proponer?
¿Para qué? Para que no sea más significativo y podamos salirnos de un esquema que habitualmente trabajamos todos los maestros, ¿no? Sería un poco mi participación, no sé si es pertinente, pero por ahí lo percibí y mi intención es solo aportar. No sé si continuamos con alguna otra exposición o bueno, adelante. Yo quisiera hacer todavía un comentario con relación, bueno, pudiera ser el formato. El formato pues tiene que ver con que necesitamos también oficializar de alguna manera las propuestas que estamos haciendo, ¿sí? La otra cuestión que quería comentarles es esta necesidad y reiterar esa necesidad de que estuviéramos pues, buscando la forma de combinar los distintos tipos de saberes en los cursos, ¿no? Por eso el ejemplo de la maestra que presentaba lo de planeación, ¿sí? Me parece interesante, muy relevante, porque a partir de uno de estos temas yo puedo jalar los 3 tipos de saberes o distintos tipos de saberes y los puedo también ir graduando en distintos cursos. Yo creo que aquí también lo que tenemos que recordar es que esto no lo podemos resolver solamente con lluvia de ideas, ¿no? Necesitamos leer, necesitamos actualizarnos, necesitamos conocer, ¿sí? Cuáles son los problemas actuales, cuáles son las tendencias, las teorías, los autores, etcétera, porque no es solamente, como decía, lluvia de ideas como lo vamos a hacer, ¿no? Yo digo, con la ocurrencia sucesiva no lo vamos a sacar adelante. Necesitamos realmente conocer, utilizar todos estos recursos que están siempre a nuestro alcance y aquellos que en un momento dado pues consideremos que nos pueden ser de utilidad y que nos pueden aportar otros elementos en esta perspectiva de integración, ¿no? Yo creo que hay mucho material en este momento sobre cada uno de los cursos, sobre las problemáticas educativas, sobre aspectos metodológicos, sobre aspectos conceptuales que nos pueden ayudar a enriquecer esto, ¿no? Yo creo que más que nada los ejercicios, las actividades que hemos estado desarrollando en el transcurso de estas sesiones presenciales, pues tienen como propósito fundamental sensibilizarlos, ¿sí? Que se den cuenta de hacia dónde es que estamos trabajando, pero sí en este nivel ya del diseño específico de los cursos, sí necesitamos pues este compromiso más fuerte en términos de cómo creamos estas nuevas formas, ¿sí? Estos ambientes, también nosotros vamos a crear ambientes de aprendizaje para nuestros estudiantes, no solamente ellos, para los niños, ¿no? Sino que nosotros como responsables de la formación de los futuros maestros tendríamos que generar a partir de estos espacios curriculares que estamos diseñando estos ambientes que les permitan aprender de otra manera, ¿sí? Si ellos no se familiarizan con estas formas de trabajo más integrado, de utilización de distintos tipos de recursos, de espacios, va a ser difícil que lo puedan trabajar después con los niños, ¿sí? Entonces, nuevamente yo estaría pues invitándolos a que en este esfuerzo de acercarnos al diseño de cursos, pues pudieran investigar, consultar, intercambiar puntos de vista con sus compañeros, de manera que pudiéramos tener estos elementos que se enunciaron apenas en el trabajo de derivación de competencias y asociación de contenidos a otros contenidos que a lo mejor no habíamos pensado, como es esto que comentabas con la maestra. Cuando vimos algo de globalización no aparece nunca, ¿sí? Como un concepto fundamental en esta época, no solamente para los políticos, para los sociólogos, sino para nosotros también, ¿sí? Y no aparece en ninguna de las columnitas que hicimos, ¿sí? Entonces, así como eso, hay otra serie de conceptos, de métodos, de procedimientos, ¿sí? Nos fuimos mucho con las actitudes, siempre nos gustan mucho, ¿sí? Y las enunciamos, pero no hemos dicho cómo las vamos a trabajar, ¿sí? Entonces sería pues nuevamente esta invitación a pues recuperar muchos de los elementos de formación, de actualización que están a nuestra disposición para incorporarlos también
en esta propuesta de diseño de cursos que están haciendo, ¿sí? Y eventualmente, como decía la maestra Laura, vamos a ver si ese formato nos sirve o buscamos otro, ¿no? Digamos, yo he trabajado con otras instituciones el otro formato, en donde lo primero que definimos es cómo vamos a evaluar y después vemos todo lo demás, ¿sí? Y los contenidos se reducen a lo estrictamente necesario para lograr las competencias que estamos proponiendo, ¿sí? Eso que me permite, ayer hablábamos de flexibilidad, me permite reducir la duración de las carreras. Estábamos en carreras de 5 años, de 6 años, y en muchas instituciones tenemos carreras de 3 años y medio y de 4 años, ¿sí? Entonces, son cuestiones que tienen que ver no solamente con el estricto cumplimiento de ciertos cursos, sino con toda una concepción del diseño curricular basado en competencias. Muy bien, también me parece que nos vamos acercando. Aquí está la maestra Soco, que quiere hacer algún comentario. Es bastante ilustrativa la plática de la maestra Ofelia, bueno, porque nos hace reflexionar sobre la construcción metodológica del curso. Pero ya ahorita haciendo este ejercicio, intentando hacer este ejercicio de una de los cursos, que es Filosofía de la Educación, empezamos a ver, bueno, es un tema bastante amplio y 2 horas como que reducen bastante la posibilidad de ubicar al estudiante en una trayectoria histórica más amplia sobre aquellas corrientes filosóficas que han permeado la educación. Y bueno, esto también nos llevó a reflexionar sobre el mapa curricular, o sea, de acuerdo a la propuesta, los 2 primeros semestres los estudiantes van a trabajar 20 horas a la semana. Como van a trabajar de lunes a viernes, pues trabajarán más o menos 4 horas diarias. Entonces hacíamos la comparación de que el plan de estudios se alargó en tiempo, pero se adelgazó o se redujo en horas de trabajo diario. Entonces aquí implica, bueno, sí, trabajo presencial. Aquí una de 2 implicaría ver si el sistema de asignación de créditos nos permite ampliar algunas asignaturas que podrían, a lo mejor con 1 hora más o 2 horas más según las necesidades de cada curso, o sea, si se pudiera aumentar, horas a los cursos, siempre y cuando nos lo permita el sistema de asignación de créditos, o revisar, o esto obedece a una necesidad de, ¿qué sería?, de política nacional, de reducir el egreso para emplear a los desempleados, no sé si hay otras razones, pero si fueran las curriculares, a lo mejor se pudiera, insisto, o incrementar horas a algunos cursos, o no sé por qué, como que sí queda mucho tiempo suelto para los estudiantes, y esto creo que complicaría las cosas, porque o bien los estudiantes hacen una carrera paralela, que sería magnífico, siempre y cuando no se vayan de la docencia, digo, se fortalezca, o empiecen a buscar espacios de trabajo, y luego implicaría también normar el tiempo de los profesores para que ese otro tiempo que no van a emplear estando con los grupos, pues puedan, no sé, hacer investigación, difusión o cualquier otra actividad sustantiva, ¿no? Pero bueno, volviendo a los tiempos, en Filosofía de la Educación consideramos que es muy poco, 2 horas. ¿Por qué seguimos pensando que el estudiante necesariamente tiene que estar en el aula para aprender? Yo supongo que el estudiante tendrá, por un lado, la necesidad y la posibilidad de participar en otro tipo de actividades, ¿sí? En muchos de los programas por competencias se están contabilizando horas de trabajo presencial y horas de trabajo independiente o de trabajo con tutor, ¿sí? Pero no quiere decir que porque el estudiante yo lo tenga más tiempo en la universidad o en la escuela normal o en el tecnológico, por eso va a aprender más, ¿sí? Digamos que no hay una relación de causa-efecto con el hecho de que esté sentado más tiempo en el salón, ¿sí?, oyendo al maestro,
a que tenga otro tipo de actividades en las que puede investigar, en donde puede aprender por su propia cuenta, en donde puede trabajar en equipo con los compañeros, ¿sí? Esa es en parte la función de las evidencias, ¿sí? Si yo le estoy pidiendo al estudiante que desarrolle un proyecto en equipo, ¿sí?, no lo va a hacer dentro de la escuela, o lo hará dentro de la escuela pero fuera de las horas que tiene asignadas con determinados maestros, ¿sí? Entonces es también pensar que este proceso de escolarización por sí mismo no resuelve el problema de aprendizaje y de formación de los estudiantes y menos de los futuros maestros. Un punto muy importante es recuperar que si lo que queremos es formar la competencia de, no es un barrido a un conjunto temático, sino que claro que no nos alcanza el tiempo, pues nunca nos va a alcanzar, sino es aprender a resolver un determinado tipo de problema aplicando determinados saberes, procedimientos, actitudes y valores que me permitan a mí comprender y afrontar y reconocer, en el caso de filosofía, Soco, reconozco el papel que tiene la filosofía para la problematización educativa. A ver, sí, hazme un planteamiento de problema donde recuperes la parte filosófica. ¿Y qué tendrías que ver de la parte filosófica? Ah, pues tendría que ver estos paradigmas o tendría que ver esto otro, pero no es el peinado, barrido, liso, así lineal del conjunto de saberes, sino que es ya sé qué tengo que buscar para resolver mi problema de, ya sé a qué tengo que acudir, cómo lo voy a articular. Eso es, me parece que por ahí va la posibilidad de la formación soy competente para resolver problemas educativos y reconocer el papel filosófico en ese problema y darle un carácter filosófico, porque la filosofía es importante, porque es mi concepto de hombre, porque me da sentido de conocimiento, porque… Entonces, ya sé que cuando tenga problemas educativos, la filosofía me guía, me va a iluminar. ¿Qué busco de la filosofía? Nada más que yo sí quisiera que tuviéramos cuidado, porque a todos nos parece muy poco tiempo, 2 horas. Y al final de cuentas la observación que nos hace la doctora Ofelia es muy precisa, no tendría que estar en el aula, pero tampoco tendríamos que entonces cargar la mano al estudiante con otra vez trabajos de diferentes asignaturas pensando que la mía es la única y me tienes que leer esto y tienes que hacer esto, y entonces otra vez volvemos al cúmulo de actividades por alumno, pensando que como nada más tengo 2 horas, después lo va a hacer. Aquí tendríamos que ver de qué manera vamos articulando los contenidos de las asignaturas. Igual podríamos en colegiado armar una buena estrategia para terminar de ver lo que no se puede hacer en el aula, pero de manera conjunta y colegiada, para que no se vuelva a repetir la misma historia que estamos viviendo ahorita. Cada maestro piensa que es el único y deja una carga tremenda extra a los alumnos con 4, con 6 horas de trabajo en clase. Entonces sí tendríamos que precisar muy bien ese aspecto para que no se vuelva un caos tremendo y que sí vayamos todos articulándonos, viendo de qué manera podemos hacer esa concatenación, y de esta manera también nos saturará al alumno y acaba por no aprender nada. Si nos ponemos ahorita a hacer un análisis de la carga horaria que tiene cada espacio de los que el mapa nos enseña o la malla nos enseña, yo creo que nadie está contento con lo que le tocó, atendiendo la formación que tenemos. Es decir, trabajar ciencias naturales en 4 horas a la semana, no, pero sí hay un elemento que rescato. Es cierto, estamos acostumbrados a ver el programa, qué contenidos tiene y qué tanto dominio tengo de esos contenidos. Y finalmente veo que la carga de contenidos, comparándola con la carga horaria, definitivamente nunca me va a alcanzar para. Si le agregamos a eso lo que ya señalabas, que dejamos trabajos extras y que trabajamos cada quien en su moto y no compartimos un
un autobús completo entre todos. Las academias a veces son solamente figuras decorativas en las escuelas, porque cada maestro agarra su patín y se va solo. Yo creo que ahora, desde el momento en que se trabaje esto, en el momento de la inducción, como se decía ayer, no la capacitación, bueno, llamémosle como sea, pero cuando se le dé al maestro la información de esto, yo creo que hay necesidad de enfatizar mucho sobre la importancia que tiene el trabajo colegiado. Como que no nos ha caído el 20 a muchos de la importancia que tiene el trabajo colegiado, el trabajo colaborativo. Si estamos trabajando nosotros sobre eso, creo que es responsabilidad también compartirlo con nuestros compañeros. Ahora, en cuanto a la forma en que se nos orienta hoy para estructurar al final los contenidos, creo que sí habrá posibilidad de depurar mucho si tenemos antes lo que señalaba la doctora, qué criterios de evaluación, qué metodología, etcétera, etcétera. Y finalmente tal vez se puedan discriminar muchos contenidos. Gracias. A mí me inquieta un poco cuando dicen que no les da tiempo con 2 horas, ¿sí? ¿Por qué no les da tiempo? Porque están pensando en un referente que ya tiene una serie de contenidos y es con el que hemos trabajado siempre, ¿sí? Entonces, si yo lo trabajaba en 4 horas y ahora me dicen que son 2, pues claro que no me va a dar tiempo porque sigo pensando en lo que yo tenía, ¿sí? Entonces, yo creo que por un lado tendríamos que ver cómo vamos reanalizando esto que yo tenía como referente de lo que tenemos que hacer ahora, ¿sí? La otra cuestión que empezaba a comentarles es la que tiene que ver con las condiciones de operación, ¿sí? Diríamos que hay una serie de aspectos de funcionamiento institucional que tienen que modificarse, que hay normatividad que se tiene que revisar, ¿sí? Que hay otra serie de formas de trabajo en los actores institucionales que también se tendrían que revisar, ¿no? Tendríamos que ver qué está pasando o qué va a pasar con las tutorías, con las asesorías, cómo las vamos a entender ahora, igual que cómo se han entendido hasta este momento, o hay una figura nueva, ¿sí? Que va a apoyar a los muchachos en el proceso de formación, o no la va a ver, ¿sí? La función de las academias y de otros cuerpos colegiados. Tenemos los cuerpos académicos dentro de las normales. ¿Qué van a hacer los cuerpos académicos? ¿Sí? ¿Cómo se van a involucrar con todo este trabajo? Entonces hay todavía una serie de situaciones que revisar que van a darle soporte a la propuesta curricular, ¿sí? Entonces serían otros elementos que también tendríamos que empezar a revisar en paralelo a lo del plan de estudios. Ahora, con relación a lo del tiempo, yo les podría decir que tenemos universidades, la Autónoma de Nuevo León, ¿sí? La Autónoma de Nuevo León, sus estudiantes trabajan 30 horas a la semana, ¿sí? Es todo lo que trabajan. Y con eso tienen el 80% de esas 30 horas son actividades en clase, en aula, ¿sí? El resto es trabajo independiente y es obligatorio, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que se pueden generar las condiciones para trabajar de otra manera, ¿sí? La veracruzana trabaja en algunas facultades 18 horas a la semana en aula, ¿sí? Y el resto no andan los chavos de vagos, tienen trabajos que entregar, tienen tutorías, tienen actividades de extensión, alguien comentaba por ahí, de extensión, de difusión cultural, ¿sí? De participación en otro tipo de espacios, ¿sí? Entonces no quiere decir que el resto de las actividades que se les van a proponer, ¿sí? No sabemos cómo se va a trabajar todavía el inglés, las nuevas tecnologías, todas las actividades artísticas, deportivas, etcétera, que tienen que llevar, porque estamos hablando de una formación integral de alguien que va a tratar de formar integralmente a otros, ¿sí? Entonces, en ese sentido, esto de pensar, muchas veces pensamos en lo que nos quitan o en lo que estamos perdiendo cuando disminuye el número de horas, ¿sí? Y bueno, hemos hablado de la centralidad del sujeto que aprende, ¿sí? No de esta preeminencia que ha tenido pues durante mucho tiempo el profesor y lo que el profesor quiere hacer, ¿sí? Entonces pensemos en un sujeto que se tiene que formar de otra manera para enfrentar requerimientos de actuación profesional que también en muchas cosas a lo mejor siguen con la misma dinámica actual, pero que en muchos aspectos también van a tener que cambiar, ¿sí?
Entonces, sí tendríamos que pensar en cómo logramos estos propósitos desde una propuesta curricular distinta, construida con otro enfoque. Si no, por lo que podemos hacer, pues nada más es actualizar los contenidos, ¿no? Le ponemos le agregamos las últimas corrientes de sociología, de pedagogía, de filosofía y lo dejamos como está, ¿no? Entonces la idea yo creo que no ha sido esa, sino de dar una respuesta más pertinente a necesidades y a formas, a exigencias del contexto que son distintas en este momento.